sorpresa, concepto que el equipo debe manejar individual y colectivamente en todos los sectores del campo. César Luis Menotti nació el sábado 5 de noviembre de 1938 en Rosario, Argentina. El delantero de 1.93 inició como futbolista juvenil en el Club Social y Deportivo Unión Americana. Profesionalmente, debutó con Rosario Central en el año de 1960, donde jugó hasta 1963. Durante su estancia fue prestado a la máquina del River Plate para un partido a beneficio de las víctimas por la tragedia del Valle Piave, ocasionada por una inundación. En ese partido, el entonces volante ofensivo anotó un gol de tiro libre. También en ese año fue convocado a la selección albiceleste que disputó la Copa América en Bolivia. En 1964 firmó para la Academia del Racing. Suscríbete, recomienda al canal y comenta. Boca Juniors lo contrató, logrando levantar el trofeo de campeón de Liga 1965. El New York Generals lo firmó para el certamen 1967-68. Su estancia fue breve porque el Santos de Brasil se lo llevó en ese año. El 31 de julio fue contratado y allí estuvo hasta el 31 de diciembre, tiempo suficiente para adjudicarse el Brasileirao 1968. Su retiro se presentó al finalizar la temporada 1969-70 con el Club Atlético Juventus de Sao Paulo. Activa la campanita de notificación. Su carrera de entrenador comenzó en Newell's Old Boys de 1970 a el 71. Al finalizar esta, fue contratado como estratega del Globo. En una campaña histórica, llevó a Huracán hasta el campeonato de 1973. Ahí permaneció hasta 1974. Debutó con la selección argentina en la Copa América de 1975, sitio en el que estuvo trabajando. Con ello se convirtió en el primer técnico que condujo a la albiceleste hasta la final de un mundial, consagrándose en Argentina 1978. De igual manera se adueñó del campeonato mundial en Japón sub-20. Nuevamente con el seleccionado mayor dirigió la Copa América 1979. Individualmente obtuvo el premio Connex en 1980 por mención honorífica a su trayectoria. Encaminó a la selección argentina en la Copa Mundial España 82. Se quedó en tierras hispanas para guiar al Barcelona. Ni tardo ni perezoso, se proclamó campeón en Copa del Rey 1982-83. Asimismo campeón Copa de la Liga 82-83 y campeón de la Supercopa 83. En noviembre de 1986 entrenó a Boca Juniors, conquistó la Copa de Oro 1987. Atlético de Madrid lo fichó para el certamen 1987-88. De ahí pasó a River Plate en 88-89 y Peñarol 90-91. En agosto de 1991 fue nombrado técnico de la selección mexicana y estuvo hasta el domingo 13 de diciembre de 1992. Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no vengo aquí para perder el tiempo.
es un desafío y quiero un equipo con esa aspiración. Y para eso necesitamos estar todos convencidos. Después de su aventura con el Tri, se volvió director técnico de Boca Juniors en 1993-94. Los Rojos de Independiente lo tuvieron en el banquillo en 96-97. La Sampdoria lo contrató para la Serie A en 1997-98. Retornó a Independiente, donde estuvo dirigiendo el torneo 1998-99. Rosario Central, el equipo de sus amores, se lo llevó en el 2002. Y en 2005 culminó una tercera etapa con Independiente de Avellaneda. Pasó a la Franja del Puebla en 2006. Culminó su carrera con los Tecos del año 2007. Se convirtió en el manager del Club Atlético Independiente 2009. Ese mismo año ganó el premio Cultura y Fútbol. World Soccer lo nombró entre los mejores entrenadores de la historia en el 2013. Fue inducido al Salón de la Fama 2014 en Pachuca. A partir del 1 de febrero de 2019 se desempeñó como director de selecciones nacionales en Argentina, donde ganó la Copa América 2021, la Copa de Campeones Conmebol UEFA 2022 y la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. El jugador es feliz cuando se da cuenta que gana virtudes, que corrige defectos y que no le mienten. Yo no tenía ninguna necesidad de engañar a nadie. Y es difícil también que la gente te crea. Yo no iba a México a hacerme millonario, ni fui a México. Me gustó el desafío. Los dirigentes plantearon cosas que para mí eran muy importantes. El fútbol, la polémica, es difícil. Palabras de César Luis Menotti. En un comercial de televisión lo recuerdo como si fuese ayer. Discrepar, discernir, aglutinar. Verbos que aprendí gracias a ese gran entrenador de balompié. En el mundo del fútbol, quizá nunca ha habido otro timonel que haya marcado un antes y un después, con dos selecciones nacionales distintas. En Argentina se le reconoce el trabajo que llevó a cabo para que la albiceleste diera ese salto de calidad que la encaminó a levantar su primera Copa Mundial. Durante su efímero paso por la selección mexicana, logró sembrar en sus dirigidos un nivel de autoconfianza como nunca antes se había visto. A inicios de la década de los 90, aún se hablaba del síndrome del jamaicón en el fútbol mexicano, el cual consistía en un padecimiento de nostalgia. Cuando un deportista estaba en tierras lejanas, pero este síndrome no solamente lo sufrían los jugadores de manera individual, sino también colectivamente. Aunque existían futbolistas como Hugo Sánchez, Luis Flores y Manuel Negrete, entre otros cuantos en clubes europeos, la realidad es que el desinterés del fútbol extranjero en voltear a ver a nuestros jugadores mexicanos era más que evidente. Antes de Menotti, el Tri no había superado una fase de grupos fuera de territorio mexicano. Más aún, en esos años, México venía de una suspensión por parte de FIFA a causa del tema de los cachirules, aunado a una reciente Copa de Oro, donde los verdes habían dejado mucho que desear. Esa etapa fue vital para recuperar la autoestima de cara a los compromisos internacionales que se avecinaban. Su llegada catapultó a la selección nacional
atrayendo la mirada del mundo. Debido a su palmarés, los países veían atractivo jugar con la escuadra tricolor. Y por eso una de las reglas que puso el Flaco al firmar fue que, salvo los partidos de eliminatoria, los cotejos de preparación debían ser contra seleccionados de categorías similar o superior a la del cuadro mexicano. Además, el estratega argentino tuvo injerencia para la posterior incursión de México en las Copas América y Libertadores. En ese afán de competir, Menotti otorgó al fútbol mexicano la confianza en sí mismo. Ahora ya no salían con temor al momento de enfrentar equipos que en el papel lucían superiores, sino que los encaraban de tú a tú, dentro y fuera del país. México pasó de ser participante a ser protagonista en las subsecuentes competencias, incluyendo mundiales. Por eso es que a César Luis se le ha atribuido la distinción de ser el parteaguas en la mentalidad y actitud del futbolista mexicano, el antes y el después de la era Menotti. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Menotti, cuando piensa en aglutinar a un país futbolísticamente, ¿piensa en lo que conoce Menotti, en lo que sabe Menotti, o simplemente en la personalidad que proyecta Menotti? No, yo no tuve nunca la vanidad del aglutinamiento de todos los sectores, de ninguna manera. Yo pensé que podía aglutinar los factores de poder. Es decir, que podía colocar a la selección nacional dentro de una conciencia que se le permitiera seguir trabajando más allá de la discrepancia, pero sin tantos escollos y sin tanta utilización. Porque cuando yo llego acá me encuentro con una sorpresa, ¿no? Es decir, yo entro en la selección en una evidente lucha por el poder, ya sea televisivo, ya sea en la conducción. Bueno, mi obligación es, yo digo, bueno, sí, esto está, pero yo, si la idea es clara, si yo cuento, si yo arrastro sobre esta idea a agentes de peso en la información, de peso en la conducción, de peso en por eso fui a hablar entrenador por entrenador. Y yo pensé que lo podía lograr, no pensé en aglutinar a todo el fútbol como como si fuese justamente el Mesías que llegaba aquí con la varita y decía, a partir de este momento todo será hermoso. No, de ninguna manera. Yo sabía que era difícil, pero esperaba encontrar otra respuesta realmente.